Capítulo 176, Evidencia irrefutable. Cristóbal. Después de que el procedimiento y la recuperación de Vincent terminaron, fue el turno de Rachel de someterse al proceso. Ella fue recibida con una cantidad similar de fanfarria que con Vincent, aunque un poco más. El fuego espiritual ya estaba colocado y rugiendo dentro del edificio, la única diferencia era que faltaba el metal fundido. No iba a seguir el mismo camino que Vincent con el cuerpo de The Molten Smith y eligió una técnica diferente llamada Conflagration Body. Aumentaría la explosividad de su fuego y también profundizaría su ya fuerte afinidad al fuego. Dijo algo sobre mejorar eventualmente su afinidad a algo más fuerte, pero desafortunadamente para ella, la mayoría de sus puntos del tutorial se gastaron en otras cosas. No tenía lo suficiente para comprar las cosas que hizo, además de un tesoro para mejorar su afinidad. Eso no significaba que fuera imposible, solo que llevaría un tiempo y no sería tan fácil como consumir un tesoro como lo hice yo. El hecho de que ambos pasaran por el proceso de refinamiento corporal marcó un buen comienzo para el avance de nuestra ciudad. No solo ellos, sino también otras personas comenzaron a dar sus primeros pasos en los senderos del poder. Algunos comprendieron las leyes y otros hicieron sus propias versiones del refinamiento corporal. Ninguno formó un ancla todavía, dejando a Jonathan y a mí como los únicos que logramos la hazaña. En definitiva, la primavera marcó el inicio de un crecimiento como nunca antes habíamos visto. Ojalá hubiera podido seguir así. Nuestros días de soledad habían terminado. Me moví en mi asiento a medida que el tiempo se alargaba, esperando que comenzara la reunión. Si bien normalmente las reuniones del consejo se llevaban a cabo en esta sala, hoy se había organizado por un motivo diferente. Los muebles fueron ajustados rápidamente y reemplazados donde fue necesario, las paredes fueron decoradas con las cosas que teníamos disponibles y se colocaron alfombras. Lo que solía ser una habitación de piedra básica, parecía más acogedor ahora que Abigail le puso algo de decoración. La alfombra de piel que tenía bajo los pies no era de algo que yo hubiera matado yo mismo, sino de un nivel inferior de rango E, para mi disgusto, pero no era tan malo. Tener algo que yo mismo hubiera matado sería mejor cuando nos encontráramos con una delegación extranjera, pero nos las arreglamos. Sí, una delegación extranjera era el motivo de toda la actividad que se desarrollaba dentro del castillo. Honestamente, no había esperado ninguna visita por un tiempo, por lo que Abigail tuvo que preparar apresuradamente la habitación para los forasteros. Las paredes desnudas y el suelo de piedra áspera no eran un problema cuando éramos los únicos que discutíamos cuestiones de gestión, pero teníamos que hacerlo presentable para otras personas. Abigail quería dedicar una sala específica para reuniones como esta, pero siempre lo había pospuesto hasta ahora. Nos parecía una tontería centrarnos en eso cuando había tantas otras cosas en nuestra lista de tareas pendientes. Yo había pensado que todos estaban ocupados reconstruyendo la civilización como lo estábamos haciendo aquí, esperando que pasara al menos otro año o dos antes de que la gente enviara delegaciones. Me equivoqué cuando recibimos un aviso de nuestros exploradores de larga distancia de que habían visto a un grupo de personas que llegarían pronto. Si bien esto generalmente significaba refugiados o grupos de personas errantes, esta vez fue diferente. Los exploradores informaron que el grupo llevaba una bandera y todos tenían insignias o parches a juego. En otras palabras, era un grupo coordinado que venía desde un pilón ya establecido. Los exploradores notaron que el grupo se encontraba al sureste y que se dirigían directamente al castillo. Sabiéndolo, especulamos que tenían una profesión o clase que podría indicarles la dirección de un pilono. No había otra forma plausible de que supieran que estábamos aquí. Aunque era frustrante saber que eso era posible, era mejor saberlo ahora para poder encontrar soluciones para solucionar ese problema. Profesiones como esas se empezaron a conocer rápidamente como profesiones de adivinación. Si bien existía una profesión puramente de adivinación, había otras que solo se encontraban al margen de lo que la gente consideraba adivinación. La profesión de explorador de Austen era una que yo consideraba marginal. Algunas de sus habilidades podían utilizar información que él desconocía y señalarle ciertas rutas en función de ella. No era descabellado pensar que una clase o profesión de tipo adivinación señalara a este grupo en nuestra dirección porque teníamos un pilono. Aunque ocultar mi pilón no era el problema, lo que quería bloquear eran otros tipos de información que se podían obtener mediante la adivinación. No tenía idea de lo que era posible mediante profesiones aleatorias y oscuras y quería una defensa contra todas las formas de espionaje. Encontrar una formación antiadivinación sería difícil y requeriría mucho tiempo de investigación, pero era mejor empezar ahora. Gabriel tendría que ayudar a llenar algunos de los huecos en los que no tenía las runas, pero podríamos hacerlo. Aunque contrarrestar adivinación sería molesto, eso no me ayudó con mi problema actual. Había personas que no conocía que venían a mi ciudad por razones desconocidas. No me gustaba estar en esa oscuridad. Tal vez sea hora de crear un departamento de inteligencia.
No tenemos mucha gente ni recursos para dedicarle, pero al menos podemos ponerlo en marcha. Esos pensamientos se interrumpieron cuando Abigail entró a la habitación apresuradamente y comenzó a correr de un lado a otro para hacer diferentes cosas. Enderezar cosas que ya estaban rectas y esponjar cosas que ya estaban esponjadas. Era fácil darse cuenta de que esta visita sorpresa la había tomado por sorpresa y había pasado cada segundo después de enterarse del grupo tratando de que la habitación fuera perfecta. Ella afirmó que buscaba una habitación algo utilitaria con algo de decoración para suavizar el ambiente. No estaba exactamente seguro de qué significaba todo eso, pero ella pasó la última hora cambiando cosas para que la habitación se ajustara a su visión. La única corrección que hice, o más bien un añadido, fue colocar mi martillo en la esquina de la habitación apoyado contra la pared. Ella quería quitarme el arma porque enviaba un mensaje equivocado, pero me mantuve firme. Sabíamos por los exploradores que llevaban armas, pero incluso sin confirmación visual, yo sabía que las tenían. Nadie salía a la naturaleza sin un arma. La opción de quitarles las armas antes de que entraran a la ciudad estaba ahí, pero no quería hacerlo. No se lo había hecho a los demás que se nos habían unido y no iba a empezar ahora. No me gustaría que me hicieran eso a mí ni a los demás. Estaban asumiendo un riesgo al venir aquí y lo mínimo que podía hacer era dejarles seguir con su protección. Si elegían dibujarlos dentro de la sala de reuniones, para eso estaba mi martillo. La mayoría lo vería a un costado, detrás de mí, y pensaría que no podría llegar a tiempo antes de que comenzaran a atacar. Esas personas estarían equivocadas. Podía llevar el arma a mi mano con manipulación del hielo, más rápido de lo que ellos podían sacar sus armas. Practicar esto era algo que hacía a menudo y me había vuelto bastante bueno en eso. Si bien el vínculo entre el arma y yo todavía estaba muy por encima de mí, me ayudó a localizar dónde estaba incluso si no podía verlo. Practiqué el movimiento principalmente para que, cuando lo perdiera en batalla o lo dejara caer por cualquier motivo, pudiera volver a armarme rápidamente. El hecho de que funcionara de esta nueva manera fue una ventaja adicional. La habilidad también me ayudó a recoger cosas desde lejos sin necesidad de levantarme, pero eso no valía la pena mencionarlo. No era como si la usara para ser perezoso. Era por razones de entrenamiento. Estrictamente de entrenamiento. Mientras esperaba a que llegara el grupo, me imaginé lo que estaban haciendo los demás en ese momento. El castillo todavía estaba en construcción y había gente afuera trabajando en él y, sin duda, verían entrar a la delegación. No era como si fuera a mantener en secreto la reunión, pero era un poco molesto saber que el grupo de visitantes vería una estructura inacabada. Pintar la imagen de la fortaleza era difícil si no había una pared y el edificio todavía tenía andamios colgando de él. Lamentablemente, mi visión de una fortaleza firme que intimidara a la gente estaba muy lejos, y nuestro primer encuentro con un forastero fue en condiciones menos prístinas. No me resultó difícil escuchar el sonido de los pasos que se acercaban a la sala de reuniones y me levanté para saludar a mis invitados. No sería bueno ser grosero antes de siquiera presentarme. Sería extraño cómo funcionaría la cortesía en el futuro, pero ponerse de pie para saludar a los invitados era sentido común en cualquier lugar. Antes de que se abriera la puerta, me di una vuelta para asegurarme de que nada estuviera fuera de lugar. No tenía un atuendo específico para la ocasión, pero tenía puesta la ropa más elegante que tenía. Mi túnica y mis pantalones estaban hechos de tela de grado E con dobladillos forrados con tiras de piel de una bestia de rango E. Era una combinación de ropa abrigada y fría a medida que la temperatura comenzaba a subir. Ya no era necesario llevar piel durante todo el invierno. Un cinturón ancho, más parecido a una faja, los dividía y sostenía las cosas pequeñas que llevaba conmigo. Mi monedero y mis pociones eran las principales. Mis botas estaban libres de suciedad y sangre porque las había limpiado después de mi recorrido por las mazmorras por la mañana y me aseguré de lustrarlas antes de la reunión. Mi cabello y mi barba aún necesitaban algo de cariño, pero al menos estaban arreglados, aunque les faltaba un corte necesario. Mis días eran muy ajetreados y los pasaba trabajando duro. Preocuparme por mi apariencia podía esperar hasta que estuviéramos mejor preparados, si es que lo hacía. Mi preocupación por ese tipo de cosas quedó en segundo plano cuando el mundo terminó, pero había momentos en los que tenía que arreglarme y verme bien. Mi cabello ya se acercaba a la altura de los hombros y ya ni siquiera tenía un largo uniforme. Las veces en que un monstruo o un arma me cortaban pedazos hacían que fuera difícil mantenerlo intacto. El largo hizo que cayera a ambos lados de mi cara, pero traté de mantenerlo hacia atrás y fuera de mis ojos. Lo único que me hizo estremecer mientras me miraba era el color de mi ropa. No teníamos tintes ni colores, por lo que lucía un bronceado y un marrón apagados en lugar de un atuendo colorido. No tuve que preocuparme por eso hasta que sonó el pomo de la puerta, lo que me hizo aplanar mi túnica y ponerme de pie para recibir al grupo. Ya tenía sus descripciones del grupo de exploración,
pero quería tener una idea de quienes habían venido. El aura era algo curioso y cuanto más aprendía sobre ella, más me gustaba. Era una forma de medir a un hombre. Hablaba de quién era una persona y facilitaba hacerse una idea de con quién estaba tratando. Leer un aura requería habilidad y experiencia, pero estaba trabajando para poder hacerlo. Gabriel me ayudó, pero había un matiz que me impedía apresurarme. Las cosas que se podían leer de un aura eran difíciles de expresar con palabras al principio y la gente podía ocultar cosas, como lo estaba haciendo yo. O al menos eso intentaba hacer. Era imposible saber si tenían mejores habilidades para detectar que yo para ocultarme, pero estaba haciendo lo mejor que podía. Por lo general, no me gustaba ocultar mi aura porque era incómodo. Tenía que meter todo dentro y meterlo todo en el interior para evitar que se filtrara algo, lo que hacía que me sintiera mal. Hubo momentos en que fue beneficioso hacerlo, para permanecer sigiloso principalmente para que las bestias no pudieran detectarte, pero también se hizo para ocultar lo que querías ocultar. Si bien el grupo estaba formado por más de 10 personas en total, solo 3 fueron conducidas a la habitación en la que yo estaba. Si bien en la habitación cabían los 10, parecía que solo estaban allí para mayor seguridad durante su viaje. Sin embargo, los 3 que entraron eran los más fuertes, lo que probablemente les dio confianza para protegerse, incluso si yo pudiera enfrentarme a los 3 por mi cuenta. Descarté esa idea antes de confiarme demasiado. Incluso si conocía sus niveles, era arrogancia suponer que podía vencerlos. Podrían tener formas de falsificar su nivel u otras formas esotéricas de esquivar la habilidad. Conocer su nivel no provino de mi propia habilidad, identificar, ya que falló en dar nada una vez más, sino de una persona diferente que tenía una mejor habilidad de identificación. Según su informe, los 3 que entraron eran de nivel 61, 63 y 67. Cerca del nivel en el que estaba, pero todavía por debajo y dudaba que tuvieran la misma clase de rareza que yo. Aún así, no quería dar nada por sentado, pero me resultaba difícil luchar contra la creciente confianza que sentía. Si bien sus niveles eran similares a los míos, la sensación que desprendían no se parecía en nada. Eran incluso más débiles que el aura que desprendía Jonathan y él era un experto en defensa. Eso no significaba que Jonathan fuera débil, solo que no lo sentía tan amenazante para mí debido a su enfoque defensivo. Aunque es posible que ocultaran el resto, como yo, lo dudaba. No daban ninguna otra indicación de ser fuertes. El primero en llegar a la habitación fue un caballero alto, de poco más de 6 pies de altura, que vestía lo que esperaba de un guardia. No llevaba una armadura pesada, ya que probablemente viajaban mucho, sino que lo que llevaba era una armadura de media armadura. Tenía suficiente refuerzo de metal para acercarse a una armadura pesada, pero no lo suficiente como para llevarla al límite. Era evidente que era un guerrero sin siquiera mirar la espada de 2 manos que llevaba a la espalda. Se había quitado el casco antes de entrar en algún momento y reveló un cabello negro enmarañado que combinaba con una barba oscura. El segundo era el que yo suponía que era el líder, si sus niveles eran una indicación. El hombre era un poco más bajo que el guardia líder y obviamente era un mago o un sanador. A veces era difícil diferenciarlos, ya que vestían cosas similares. El bastón que sostenía era el mayor indicio, pero tampoco parecía un guerrero. No sabía cómo sabía si alguien emitía una vibra de guerrero, pero confiaba en lo que sentía. Lo que me sorprendió fue que, si bien el líder tenía el nivel más alto, no me pareció que fuera el más fuerte. Ese honor le correspondía a la mujer que estaba detrás de él, que sostenía la retaguardia. Sus ojos recorrieron la habitación con una gracia experimentada. Repasó todo antes de descartarlo. Su mirada se detuvo en mi martillo durante un segundo más de lo normal, pero continuó para terminar de inspeccionar la habitación. El arco que llevaba atado a la espalda tenía runas talladas a lo largo y la madera con la que estaba hecho era de gran calidad. No estaba seguro de qué tan alta era sin tenerlo en mis manos, pero dudaba que no fuera al menos un arma rara. Lo que más me llamó la atención fue que eran difíciles de fabricar. Vinny y yo trabajando juntos podíamos fabricar armas raras, pero se necesitaban materiales costosos y mucho trabajo para llegar tan lejos. Aunque la mujer era claramente una ranger, a mis ojos parecía una poderosa guerrera. Mientras los observaba, ellos hicieron lo mismo conmigo. No era difícil ver cómo me miraban de reojo, pero era difícil saber qué estaban sintiendo. No se notaba nada en sus rostros y mantenían una expresión neutral. Antes de la reunión, Abigail intentó enseñarme qué decir y qué no decir, pero la mayor parte de sus palabras fueron superficiales. No me interesaba jugar, así que no lo hice. Mientras nos mirábamos, el líder se lo tomó con calma y no dudó en presentarse antes de hacer lo mismo con sus 2 compañeros. Vinieron a mi casa, deberían ser ellos los primeros en presentarse.
Hola, me llamo Carson Tralliam y los dos que están a mi lado son Noah Daniels y Victoria Franklin. Es un placer conocerlos. Hizo un gesto respetuoso hacia el hombre y la mujer antes de extender la mano para estrecharla. Christopher Zelansky, respondí mientras tomaba su mano entre las mías. El apretón de manos no fue muy firme, pero fue lo suficientemente sólido como para no ser suave. Una frontera que él estaba pisando más cerca de lo que yo lo hubiera hecho. Después de las presentaciones, todos nos sentamos alrededor de la mesa que estaba preparada. Sus 3 sillas estaban frente a la mía en los 2 extremos y yo fui el primero en hacer una pregunta. Tenía algo en mente y quería una respuesta antes de pasar a cualquier otra cosa. ¿Cómo sabías que estábamos aquí? Pregunté. Por alguna razón, todos asumieron que yo era canadiense cuando me conocieron y mi acento estadounidense desconcertó a las personas cuando hablé por primera vez, pero no mostraron nada que sugiriera que estaban sorprendidos. Eso fue gracias a un miembro de nuestra ciudad, y no estoy seguro de los detalles si soy honesto contigo, pero ella puede decir dónde se ha colocado un pilono y nos señaló la dirección correcta, respondió el líder, Carson, confirmando nuestras sospechas. Eso es hacer trampa. Sería genial tener esa habilidad para poder mapear todas las torres de alta tensión que hay cerca de nosotros. Antes de profundizar demasiado en los beneficios de tener tal habilidad, hice la pregunta del millón. ¿Por qué estás aquí? Después de preguntarles el motivo de su llegada, me dispuse a sacar mi martillo. Si estaban allí para pelear, yo estaba listo. Antes de entrar en eso, ¿estoy en lo cierto al asumir que usted es el dueño de la torre?, preguntó. Mi asentimiento confirmó su suposición y continuó. Una expresión seria apareció en su rostro antes de que hablara y su rostro coincidió con su tono, hemos venido en busca de ayuda. Lo que dijo me sorprendió. Por alguna razón, una petición de ayuda no estaba en la lista de cosas que esperaba que dijera. Comercio, cooperación, exigencias, todo estaba en la lista de cosas que esperaba, pero una solicitud de ayuda no. ¿Qué es lo suficientemente fuerte como para que alguien pida ayuda en lugar de simplemente irse? Si un monstruo era demasiado fuerte para que un grupo o una ciudad pudieran controlarlo, evacuarlo a un lugar más seguro era una cuestión de sentido común. Enviar grupos a pedir ayuda no lo era. Continuó, probablemente percibiendo mi duda, nos han enviado para advertir y pedir cooperación para enfrentar la amenaza que hemos descubierto. Una grave amenaza que se cierne sobre todos en el área. Tal vez sobre toda América del Norte. En ese momento, comencé a dudar de quién estaba frente a mí. ¿Una amenaza? ¿En serio? Nos enfrentábamos a ellos a diario, ya que varias bestias intentaban atacar a las personas. ¿Qué puede ser tan grave para que afirmes eso? Los juicios no comenzarán hasta dentro de años, pero tú afirmas que sabes de una amenaza lo suficientemente grande como para afectar a un continente, pregunté dejando que mi escepticismo se filtrara. Acababa de conocer al tipo y él estaba tratando de acabar conmigo con todo lo que tenía en mente. Demonios. Hemos encontrado evidencia irrefutable de demonios. Capítulo 177, Demonios. Cristóbal. ¿Demonios? ¿En serio?, pregunté antes de comprender del todo lo que decían. Era algo muy extraño. Claro, sabíamos de ellos ahora que el mundo había cambiado, pero todavía era extraño pensar en ellos como reales. Cuando uno gritaba demonios, era difícil no pensar en todas las representaciones de programas de fantasía y cosas así. Aunque ahora eran muy reales y posiblemente representaban una amenaza, mi reacción instintiva fue pensar que era increíble. Sí, demonios, confirmó Carson como si esperara mi escepticismo, después de que encontramos pruebas y los restos de un ritual de invocación de demonios, nuestro líder de la ciudad nos envió a pedir ayuda. Esa es la razón por la que estamos aquí. Después de que me dio un poco más de información y mi mente entró en acción, me di cuenta de que esto no era una broma, y busqué todo lo que sabía sobre los demonios. No es algo que pensé que diría alguna vez. Los demonios eran una raza del multiverso similar en algunos aspectos a cómo se los representa en nuestras mitologías. Eran crueles, astutos, engañosos y, sobre todo, corruptos. Infectaron mundos, drenándolos de su esencia y transformándolos en páramos infernales que solo beneficiaban a los demonios. Al igual que en nuestras historias, estaban librando una guerra interminable contra otra raza, los ángeles, pero eso era irrelevante para lo que estaban haciendo aquí y no valía la pena profundizar en ello. Además, los ángeles no eran tan radiantes y angelicales como su nombre indicaba. Había tanta suciedad en su raza como en la de los demonios. Excepto que su vicio no consistía en apoderarse de planetas, sino en librar guerras santas. Sin embargo, los demonios eran una molestia en cualquier lugar. Solo el maná que emitían era suficiente para infectar a otras criaturas, volviéndolas demoníacas, que era como se crearon los leopardos demoníacos del tutorial.
La única razón por la que un demonio estaría en la Tierra era por solo dos razones. Porque la terraformación nos creó y ahora poblaban el planeta, o alguien fue lo suficientemente estúpido como para invocar uno. Basándome en el hecho de que Carson acaba de decir que encontraron evidencia de un ritual de invocación, supuse que era esto último. Los rituales de invocación sonaban exactamente como lo que eran. Usando un tipo de formación junto con materiales y reactivos raros, a veces incluso un sacrificio, podías llamar a un ser que deseabas invocar y atraerlo a través del espacio hacia tu ubicación. No era estrictamente del dominio de los demonios, pero eran, con diferencia, la cosa más popular que se invocaba de esa forma. La mayoría de las demás razas ignoraban cualquier intento de invocación y algunas incluso lo tomaban como un insulto. Los espíritus elementales eran otra raza comúnmente invocada, pero no eran tan típicos como los demonios. La razón, aunque no era difícil de entender, era el poder. El ansia de poder era, con diferencia, la mayor motivación para convocar a uno de los suyos. Hacer un trato con un demonio era mucho más real que cuando se originó ese dicho. Tenga en cuenta que no había mencionado a los demonios, ya que eran razas diferentes. Si bien eran similares, tenían una diferencia distintiva. Los demonios no mentían. No lo hacían o no podían hacerlo, no estaba segura, pero en los diversos libros que Abigail compró sobre las otras razas en el multiverso, decía que los demonios no mentían. Además, tenían un extraño sentido del honor que los hacía distintos en comparación con los demonios conspiradores. Un diablo siempre cumple su palabra y todo eso, supongo. Aparte de la información básica de fondo que me vino a la mente, la razón por la que las personas frente a mí tomaban su apariencia como una grave amenaza era la forma en que se propagaban los demonios. Una vez invocados, si no se los contenía, comenzaban a corromper todo lo que podían mientras consumían materiales y tesoros que encontraban para ganar poder. Su sola presencia era suficiente para causar disturbios. Similares a un aura, exudaban maná demoníaco que se filtraba en el ambiente y sin darse cuenta iniciaba el proceso de convertir el área en demoníaca. Convertir la flora y la fauna en demoníacas fue solo el comienzo, se infiltrarían en el agua y el aire, lo que propagaría la infección a lugares donde el demonio ni siquiera había estado, creando un virus que era difícil de eliminar. Si fuera un solo demonio el que hiciera esto, el proceso sería lento y fácil de solucionar, la naturaleza inherente de las plantas y los animales lucharía contra la corrupción, pero en ese momento la amenaza era menor. Enfrentarse a un demonio en solitario no era tan diferente a enfrentarse a un monstruo fuerte. Los problemas comenzaron cuando un demonio empezó a convocar a otros. Si se los deja solos o sin que nadie los detecte, podrían convocar a innumerables de su especie y convertirse en una amenaza muy real. De ahí su preocupación y su pedido de ayuda. Los tres invitados me dejaron pensar en silencio sobre lo que decían y no fue hasta que comprendí completamente lo que decían que dije, ¿cuánto tiempo hace? La pregunta más importante ahora era cuánto tiempo habían estado libres los demonios. Saber cuánto tiempo daría una mejor idea de cuán grande era la amenaza. Si, por el amor de Dios, hubieran estado aquí desde nuestro regreso, habrían tenido más de un año para hacer lo que quisieran. Un demonio que se quedara solo durante un año ya podría haberse convertido en un ejército a estas alturas, sin hablar del tamaño del área que sería infectada. El rostro de Carson se tensó ante mi pregunta y supe que no me gustaría la respuesta incluso antes de que la dijera, no lo sabemos. Suspiró. Sí, no me gustó. No salimos mucho durante el invierno, como estoy seguro de que sabes, y solo encontramos la zona después de que el clima mejoró. El lugar estaba abandonado y parecía tener meses de antigüedad, pero podría tener más tiempo. Fue la Ranger quien habló ahora, Victoria. Ver a otro hablar no fue tan sorprendente, pero la forma en que iba la reunión hasta ese momento me hizo pensar que el hombre del medio hablaría todo el tiempo. Miré al guerrero más alto a la izquierda, pero él parecía contento de dejar que los demás hablaran. Antes de desviar aún más la conversación con más preguntas sobre el tipo y nivel del demonio invocado, si es que lo sabían, decidí dar un paso atrás y cubrir lo básico primero. ¿De dónde dijiste que eras y dónde se encontró el ritual demoníaco?, pregunté en lugar de las muchas otras preguntas que tenía. Obtener una mejor idea de dónde exactamente estaba sucediendo esto ayudaría en la forma en que abordábamos esto. Oh, lo siento, me lancé directamente al tema sin siquiera decirte de dónde soy. Somos de Fort Hope, en el centro de Ontario, dijo el líder en tono de disculpa. Fort Hope me pareció un poco extraño, pero no dije nada. Por lo que sabía, era el nombre de la ciudad antes de que el mundo cambiara y simplemente lo mantuvieron, por muy improbable que eso fuera. En lugar de centrarme en el nombre Cursi, me imaginé de qué lugar del mapa provenía. Mi geografía canadiense no era la mejor, pero estaba mejorando ahora que estaba aquí.
Las personas que se unieron a nuestra ciudad nos contaron de dónde eran basándose en la ciudad en la que vivían, lo que no fue fácil de traducir al mapa que teníamos sin conocimiento previo. Las provincias fueron bastante fáciles porque alguien de aquí las dibujó para nosotros y pudimos consultarlas en el mapa. De esa manera, podríamos dividir el mapa en secciones según los lugares donde estaban las antiguas fronteras. El lugar donde se encontraba nuestra ciudad ahora estaba en la provincia de Manitoba, incluso si el terreno había cambiado fundamentalmente. Nuestra provincia, o lo suficientemente cerca, al estar en la frontera con Ontario, hizo que esta amenaza estuviera más cerca de lo que me hubiera gustado. Por otra parte, si no estuviéramos cerca, estas personas nunca habrían venido. Esos nombres cambiarían con el tiempo, pero era todo lo que teníamos para identificar lugares en el mapa. Hasta que las ciudades se volvieron lo suficientemente grandes y reconocibles, la mejor manera de referirse a los lugares era por sus antiguas descripciones. En realidad, tenía curiosidad por ver cuánto tiempo tardaría eso en cambiar. Dependiendo de dónde estuviera exactamente su pilón, si uno se desplazaba con un propósito determinado, se necesitaba aproximadamente un mes de viaje a pie para llegar hasta allí. A caballo y a toda velocidad, era la mitad de ese tiempo. Mientras imaginaba el mapa en mi cabeza, Carson continuó, encontramos el círculo ritual a 2 días de viaje al sureste de nuestra ciudad. El sureste de su ciudad era la dirección opuesta a la de Frostein. Si bien su torre de alta tensión se interponía entre nosotros y la amenaza, no fue muy reconfortante saberlo, dado que estaban pidiendo ayuda. Si sabían que necesitaban ayuda, no se sentían seguros de enfrentarse a la amenaza solos. Si bien los demonios eran en su mayoría malos y una plaga que había que erradicar, tenían algo bueno en ellos. Eran hordas de esencia. Su capacidad de invocar a otros de su especie les permitió traer esencia de otros planetas y complementar la nuestra. Por lo general, la cantidad de esencia que producía un planeta era fija. El núcleo del planeta solo creó una cantidad determinada, lo que provocó que cada ser vivo compartiera lo que había disponible. Se transfería entre seres a medida que las cosas morían o eran devoradas, pero la cantidad total estaba fijada. O bien, se fijaba la afluencia, ya que la cantidad total siempre aumentaba. Había algunas salvedades para eso, como que el sistema se quedaba con algo para facilitar las transferencias y su tarifa por varias cosas. Había cierta pérdida al usarlo para mejorarse a uno mismo, pero en última instancia, se perdía cuando la gente se iba. Si un ser pasara años en un planeta absorbiendo la esencia y luego se marchara, esa esencia perdida se iría con él. No era un gran problema, ya que la esencia que tenía la persona estaba bloqueada, en cierto modo, pero si suficientes personas lo hacían, el planeta nunca crecería y, si se hacía demasiado, en realidad se deterioraría. Pero, junto a cada desventaja, había una ventaja. Lo opuesto a tomar esencia y abandonar el planeta era recolectar esencia en otro lugar y traerla aquí, que era lo que hacían los demonios. Estas criaturas estaban llenas de esencia de su mundo natal o de donde sea que vinieran y cuando eran asesinadas aquí, esa esencia se transfería a quien las matara. Era incluso mejor que una mazmorra en términos de aumento de nivel, ya que cuando había un demonio, había hordas de ellos. Además, solo había una cierta cantidad de esencia que se podía obtener de una mazmorra todos los días. Los demonios no tenían límites en la cantidad de niveles que podías obtener. Bueno, además de matarlos a todos. Una facción o ciudad que se enteraba de una infestación de demonios normalmente lo guardaba para sí misma para asegurarse de que eran los únicos que se beneficiaban de tal cosa, pero si descubrían que estaba más allá de sus posibilidades, era entonces cuando se comunicaban. Pasó de ser una gran ventaja a una grave amenaza, dependiendo de si la facción podía aprovecharla o no. Sin saber los niveles y la cantidad exactos de demonios, ni siquiera estaba seguro de que mi facción pudiera manejarlo. ¿A cuántas otras ciudades contactaste? Después de averiguar de dónde eran, busqué más información. Si bien nuestra exploración fue buena en la zona donde estábamos, fuera de ella todavía era escasa. Diablos, ni siquiera sabíamos que había una torre de alta tensión en el centro de Ontario. Sabiéndolo, traté de averiguar si había otras ciudades en la zona. Una pregunta genuina con un carácter de investigación más profundo. No es suficiente, me temo. El único otro pilono que conocemos está al sur, aproximadamente a la misma distancia que el que nos llevó hasta aquí, respondió. ¿Solo 3 torres de alta tensión? Eso parecía demasiado bajo para la zona. Algunas de las principales ciudades canadienses estaban más cerca que la nuestra. ¿Qué pasa con Toronto y Ottawa, vuestra capital?, pregunté. Toronto era una ciudad grande y era difícil imaginar que no hubiera una torre de alta tensión allí. Allí vivían millones de personas. Ottawa era más pequeña, pero aún así tenía más de 1 millón de habitantes, por lo que yo recordaba. Tan pronto como pregunté, las expresiones de los 3 cambiaron.
Sus miradas se desanimaron junto con una nota sombría que hablaba de tragedia. Parecía que algo malo había sucedido y yo simplemente metí la pata. ¿No lo sabes?, preguntó Carson suavemente. Negué con la cabeza en respuesta y, por suerte, continuó sin que yo tuviera que preguntar, Toronto ya no existe. Donde antes estaba ahora es todo agua. Ah, claro. Cuando regresamos por primera vez y estaba mirando los cambios en el mapa, los grandes lagos habían cambiado drásticamente. No solo creció la tierra, sino también los lagos. Donde antes la tierra conectaba Michigan y Canadá, ahora era todo agua y había algunos otros lugares donde los lagos se extendían más allá de sus fronteras anteriores. Parecía que Toronto era uno de esos lugares que el nuevo lago se tragó. La ciudad solía estar justo en el borde, similar a Chicago, pero no sobrevivió a la terraformación. ¿Y qué pasa con la gente?, pregunté un poco aturdido. Era asombroso pensar que una ciudad que alguna vez fue importante había desaparecido así como así. Si toda la ciudad estaba bajo el agua, ¿a dónde fue a parar la gente? Es poco probable que los devolvieran a la ciudad y los obligaran a ahogarse. En nuestra ciudad había una persona que estaba en un avión cuando el tutorial se llevó a todos, pero la devolvieron a la tierra en lugar de dejarla caer del cielo. Si el sistema hiciera eso, dudo que arrojara a la gente a un lago. Por lo que sabemos, están dispersos por todas partes. Hemos visto a algunos que dicen ser de allí, pero no lo suficientes como para saberlo con seguridad. No podemos formarnos ninguna idea sobre cómo los devolvieron, ya que aparentemente fue al azar. Los grupos fueron colocados prácticamente en cualquier lugar cercano a donde alguna vez estuvo la ciudad, en lugar de ser trasladados en un gran grupo, lo que dificulta su seguimiento, dijo. Algunas personas lo han intentado, buscando a familiares que solían vivir allí, pero hasta ahora no han tenido suerte en entender qué sucedió. ¿Y Ottawa?, pregunté. Ottawa era su capital y, hasta donde yo sabía, no estaba a orillas de ningún lago. No debería haber desaparecido de la misma manera. Ninguno de los que enviamos regresó, dijo con tristeza. Eso no significó tanto como que Toronto quedó bajo el agua. La gente podría haber muerto en el camino por diversas razones o podrían haberse quedado en la ciudad en lugar de hacer el viaje de regreso. Había 1000 razones por las que no regresaron sin llegar a la conclusión de que Ottawa también había desaparecido. En total, hasta el momento durante la reunión se reveló la amenaza de los demonios y solo quedaron 3 ciudades destartaladas para combatirla. El hecho de que mi ciudad fuera una de las 3 no me hacía sentir cómoda. Ni siquiera teníamos una población de 1000 habitantes, pero ya nos enfrentábamos a lo que posiblemente sería una gran guerra en el horizonte. Hermoso. Capítulo 178, Decisión del Consejo. Carson. Al ver al dueño de la ciudad reflexionar sobre lo que Carson acababa de decirle, le tranquilizó saber que se tomaba la amenaza en serio. Por lo que había oído, la otra torre a la que se dirigieron no entendía del todo a qué se enfrentaban. No todos tenían la necesidad de ampliar sus conocimientos mientras estaban en el tutorial y comprar información sobre el multiverso más amplio, lo que dejó a algunos en la oscuridad sobre lo que eran los demonios, pero este hombre lo sabía. Hizo las preguntas correctas y parecía entender las cosas con la suficiente rapidez como para comprender la gravedad de lo que se decía. Cuando la noticia se conoció por primera vez en su ciudad, los que sabían de la existencia se pusieron nerviosos. Los que no sabían qué eran los demonios pronto lo entendieron y se unieron a la preocupación de todos. Afortunadamente, Aston, el señor de la ciudad, conocía la amenaza que representaban los demonios y envió rápidamente grupos para pedir ayuda, si había alguno por ahí. Caroline podía localizar torres de alta tensión usando su profesión, pero eso no significaba que estuvieran dispuestos a ayudar. Al principio, cuando ella señaló en esa dirección, él pensó que estaba bromeando. Después de haber pasado el invierno y de ver lo dura y desolada que se había vuelto la zona, Carson pensó que cualquier lugar más al norte estaría abandonado. Descartó a todos los que vivían en las provincias del norte como muertos desde hacía mucho tiempo. La gente que vivía allí había muerto o había sido evacuada antes de que llegaran las nieves. No creía que muchos hubieran sobrevivido aquí solos, pero estaba equivocado. Les llevó un mes llegar hasta allí, pero se toparon con un pueblo en ciernes. O, al menos, con el comienzo de uno. Le pareció extraño que se centraran primero en el castillo, pero ¿quién era él para decir algo? No es que tuvieran tiempo de mirar a su alrededor. Después de ser descubiertos por un grupo de exploradores, fueron escoltados hasta donde estaban ahora sin tener la oportunidad de observar mucho más. Por lo que pudo ver, el castillo ni siquiera estaba cerca de estar terminado, ya que los trabajadores estaban despejando el terreno para realizar ampliaciones y construcciones adicionales. Sin embargo, por lo que ya se había construido, sabía que estaba construido para durar.
Por alguna razón, parecía que incluso si lanzaba su hechizo más fuerte a la piedra, nada sucedería, incluso cuando era uno de los niveles más altos de su ciudad. Se situó bien en el rango E, incluso con una ley, pero aún no era suficiente para sentirse lo suficientemente fuerte como para atravesar el edificio de piedra. El hecho de que la gran estructura estuviera construida en una alcoba del acantilado que sobresalía del resto decía mucho del propietario. Construían fortificaciones lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier asedio y eso se notaba en su meticulosidad y en la posición del castillo. La ciudad de Carson, Fort Hope, se construyó lo más rápido posible para que la gente pudiera sentirse segura. El lugar donde antes se encontraba el fuerte Hope ya no existe y construyeron lo que pudieron sobre las ruinas. Cuando llegaron por primera vez al castillo, incluso en construcción, desprendía esa sensación notable. Después de que lo dejaran entrar y lo escoltaran hasta la sala de reuniones, no sabía qué esperar. Habían pedido reunirse con el dueño del pilón, pero eso no significaba necesariamente que los llevarían inmediatamente hasta la persona. Excepto que así fue, lo que significó una recepción más rápida de lo esperado. Después de dejar atrás al resto del grupo, la siguiente parada lo llevó a la sala de reuniones en la que ahora estaba sentado. Los pasillos y las habitaciones por las que pasaban estaban casi vacíos y sin muebles, excepto aquel en el que estaban ahora. Había varios objetos colgados en la pared para romper el efecto de la piedra gris, junto con una mesa y sillas que parecían estar finamente elaboradas. Lo más probable es que el responsable fuera un carpintero de nivel superior al promedio. Aparte de eso, el pelaje de una bestia de casi el mismo nivel que Carson decoraba el suelo. Si bien eso no significaba mucho, ya que un grupo grande podría haberlo derribado, la impoluidad del pelaje decía lo contrario. A un grupo grande le habría resultado difícil no arruinar la piel. No había parches ni marcas de costuras que indicaran cortes errantes o agujeros de flechas y el pelaje seguía intacto, lo que significaba que no se había utilizado ningún hechizo para derribarlo. Lo que significa que lo derribaron rápidamente y alguien con experiencia. Todo eso sin tener en cuenta al hombre que estaba sentado frente a él. Victoria, con su mejor percepción y habilidad, le hizo señales discretas de su nivel, pero Carson no le creyó. Incluso cuando habían pasado un mes luchando juntos en la naturaleza y él confiaba en que ella le cuidaría las espaldas, dudaba que el nivel del hombre fuera solo un nivel superior al suyo. La leve sensación en la nuca que le indicaba que estaba ante alguien fuerte significaba que tenía que tener un nivel mucho más alto que él, lo que hacía que la idea de que el hombre solo fuera de nivel 68 fuera ridícula. Ni siquiera Aston, la persona más fuerte que conocía, emitía un sentimiento tan poderoso. El tutorial de Carson había estado plagado de batallas y luchas feroces que le hicieron creer en la sensación que estaba recibiendo del hombre, incluso si las habilidades de Victoria decían lo contrario. Aparte del picor que tenía en la nuca, el hombre no tenía nada de especial. No vestía ropas elegantes ni armaduras, ni poseía ningún tesoro. El hombre estaba sentado frente a ellos sin nada con que defenderse, algo que Carson no podía creer que fuera demasiado confiado o simplemente estúpido. Notó que había un enorme martillo de guerra en la esquina de la habitación, pero parecía decorativo en lugar de usarse para el combate. En primer lugar, era enorme. El mango solo medía casi 2 metros de largo y la cabeza del arma era demasiado grande para ser efectiva. En segundo lugar, estaba hecha de hielo. ¿Qué clase de arma contundente usaría algo tan frágil como el hielo como material? Claro, tenían algunos guerreros y magos con afinidad con el hielo en su ciudad, pero ninguno de ellos lo usaba como martillo. Un guerrero lo convertía en espadas mientras que el resto luchaba con metal normal. Los magos no usaban armas, así que no contaban. Sabiéndolo, Carson supuso que el arma era decorativa, pero que por alguna razón aún no la habían colgado en la pared. Se dio cuenta de que producía un efecto extraño con la escarcha que caía del arma, pero eso no le hizo cambiar de opinión. Al ver que el hombre no tenía armas, se puso a buscarlas, pero no pudo ver ninguna, ni tampoco sus dos compañeros. Habían ideado diferentes formas de hacerse señales entre sí sobre ciertas cosas y ninguno había dado la señal de portar armas. Aunque la ropa parecía cómoda y la confección estaba bien hecha, no parecía muy resistente. No es que él supusiera que lo sería. Su mente estaba tratando de encontrar razones por las que el hombre parecía indefenso. Que su ropa fuera una armadura fuerte fue solo una de las cosas más fantasiosas que se le ocurrieron y luego descartó. Antes de que pudiera pensar en nada más, el hombre terminó de deliberar sobre la noticia que le habían dado. Gracias por informarme de esto. Necesitaré tiempo para pensarlo antes de aceptar algo. Son bienvenidos a quedarse en las habitaciones provistas mientras esperan mi respuesta. Si bien la respuesta fue decepcionante, no fue inesperada. La respuesta diplomática fue posponer el acuerdo sobre algo antes de discutirlo entre ellos.
Fue desconcertante que no se aceptara de inmediato la ayuda, pero Carson no podía hacer nada al respecto. Solo podía esperar que esta visita resultara fructífera. Si regresaba con las manos vacías, no estaba seguro de qué pasaría. Cristóbal. Después de que los tres se levantaron y se fueron, llamé a nuestro consejo que estaba esperando cerca. No fue una sorpresa que tuviéramos que discutir lo que los recién llegados tenían que decir y ellos estaban esperando a que terminara la reunión. Podríamos haber estado todos juntos en la habitación, pero no estaba preparada para tanta gente y sería incómodo. Todos se acomodaron rápidamente después de que los tres regresaron al resto de su grupo y no perdí tiempo en brindarles los detalles. En cuanto se mencionó a los demonios, todos supieron que esto era serio. Este no era un grupo diplomático ni estaba allí para comerciar. Traía una amenaza para la zona. Surgió la preocupación, pero me alegré de que no entrara el pánico. Era bueno preocuparse, ya que no estábamos seguros del alcance de la amenaza en ese momento y la preocupación era una emoción agradable de sentir, pero el pánico no lo era. El pánico no ayudó a nadie y solo retrasaría el proceso de decidir qué íbamos a hacer. Abigail hizo una descripción de los demonios aún más extensa de lo que recordaba de lo que había leído sobre ellos y no fue una buena noticia. Cuando todos se pusieron al día y conocieron el tema, las ideas comenzaron a fluir. Aunque no estaba segura de la magnitud de la ayuda que enviaríamos, sabía que al menos enviarían algo. Sonaba mal decirlo, pero esta era una oportunidad perfecta para mí. No estaba creciendo lentamente en niveles, pero tampoco estaba creciendo rápido. El recién llegado que traía la noticia estaba a un nivel de mí y eso era desalentador. Si él estaba cerca, sin duda otros estaban por delante. No perseguía el título de máximo nivel del mundo, pero tampoco quería quedarme atrás. Sabía que algunos se arriesgarían mucho para ganar poder más rápido que yo y esta era una oportunidad para hacer lo mismo. Sí, era un riesgo enorme, pero sentí que las recompensas valían la pena. Además, era una amenaza que no podíamos ignorar. Había gente por la que los demonios tenían que pasar para llegar hasta nosotros, pero eso no significaba que estuviéramos a salvo. Si la gente de Fort Hope caía, nosotros seríamos los siguientes. O el pilono del sur que mencionaron, pero llegaríamos poco después. Era mejor luchar ahora con ayuda que esperar y permanecer solos. Los demonios estaban tan cerca que no podíamos dejarlos en manos de alguien más. Si tan solo uno lograba escapar, la amenaza nunca terminaría. Para algunos, eso era algo bueno. Una facción con raíces profundas podría incluso mantener a algunos demonios aislados por esa misma razón, pero nosotros no éramos ese tipo de facción. Recién estábamos empezando a crecer. No podíamos permitirnos tener demonios corriendo desenfrenados en el área que nos rodea, sin importar cuántos niveles trajeran. La única pregunta era cuántas personas irían conmigo. Los pocos guardias que pasaban el tiempo aquí vigilando y patrullando habían hecho la transición a guardias de la ciudad si así lo decidían. Ayudaban durante las oleadas mensuales y buscaban activamente mejorar en la mazmorra. Aunque técnicamente no eran una fuerza a la que pudiera recurrir, al menos no todavía, dudaba de que me negaran la ayuda si sabían la misma información que yo conocía ahora. La razón por la que no había creado un grupo más formal ni guardias oficiales era porque la construcción todavía estaba en marcha. Quería que se construyera la ciudad antes de empezar a apresurarme a contratar a la gente que necesitaríamos. También ahorramos dinero, del que no disponíamos tanto como la gente creería. Si dejara de excavar con tanta frecuencia, tendríamos una marcada pérdida de ingresos. O, si incorporáramos una gran cantidad de guardias a nuestra nómina, estaríamos en la misma situación. Por suerte, Abigail se encargaba de todos los asuntos financieros junto con la ayuda de Jonathan y nos impidió ir a la quiebra. Abigail estaba a cargo de los gastos, mientras que Jonathan era nuestro vínculo para vender cosas a través de la tienda. Los dos juntos sabían de todas las formas en que ganábamos y gastábamos dinero, lo que era perfecto para que estuvieran a cargo de todas las finanzas. Con el tiempo, tendríamos que diversificarnos y nombrar a un tesorero de algún tipo para que se hiciera cargo, pero ese era un problema futuro. Además, no conocía a nadie en quien pudiera confiar para aceptar el trabajo y no iba a contratar a una persona cualquiera para que se encargara de nuestros libros contables. Cuando se convirtiera en un problema y Abigail comenzara a verse abrumada por todas sus responsabilidades, entonces tendríamos que afrontar la situación. El porcentaje de nuestra población que participó en las oleadas mensuales fue de alrededor del 30%. Ahora tenemos alrededor de 800 personas viviendo aquí gracias a Austin y más de 200 decidieron luchar cada mes. En mi opinión, un buen porcentaje, pero no estaba seguro de que 200 fueran suficientes. Con meses de tiempo para correr libremente, podría haber miles de demonios a estas alturas. Confiaba en mi fuerza, pero no era suficiente para asegurarme de que ninguno escapara.
Ese mismo punto se planteó y es lo que estamos discutiendo ahora. Enviar 200 no será suficiente. ¿Qué pasa si uno se escapa? Entonces todo esto comienza de nuevo y volvemos al punto de partida, comentó Abigail. Tenemos otra ciudad a la que podemos ayudar. Esta. Fort Hope o como sea que se llame. Parece que tienen más gente que nosotros. Si tenemos en cuenta la cantidad de gente que envían, podría ser suficiente, señaló Sam. No podemos confiar en ellos para acabar con la amenaza. El hecho de que estén aquí demuestra que no son lo suficientemente fuertes, afirmó Al. Entonces, ¿cómo sugieres que consigamos más voluntarios? Interrumpí con una pregunta. Ante mi comentario, la discusión se calmó antes de quedar en silencio. No fue hasta un segundo después que Abigail habló. ¿Voluntarios?, preguntó interrogativamente. Sí, voluntarios. No arrastraré a los que no están dispuestos a participar en una lucha que no quieren. Si alguno participa, será porque así lo decide, dije con firmeza. Había asumido que estábamos de acuerdo en eso, pero, al parecer, estaba equivocado. ¿Qué pasa si no entienden la amenaza que representan los demonios y deciden no ir?, preguntó Al. Entonces te sugiero que les hagas ver la gravedad de lo que nos espera. Si no están informados sobre los demonios, infórmales. Creo que informarles debería hacer que un buen número de personas decidan ir, dije. ¿Eso no provocará un pánico generalizado? No podemos simplemente salir y decir que hay un ejército de demonios contra el que tenemos que luchar y no esperar que la gente entre en pánico, preguntó mi madre. ¿Estás sugiriendo que no se lo digamos? Intervino Vinny. Era raro que hablara a menos que se lo pidieran directamente, pero ahora lo hizo. La gente es más fuerte de lo que crees. He entrenado con ellos más que ninguno de vosotros y sé que son resistentes. No pasas por lo que pasó todo el mundo sin convertirte en eso. Informarles no será tan malo como te imaginas, dijo Jonathan. Jonathan era una nueva incorporación ahora que Austin se había ido, pero era bueno que estuviera aquí. Como dijo, pasaba la mayor parte del tiempo entrenando con los guardias y los conocía mejor. La discusión se prolongó unos minutos más, pero no tardó en resolverse. Les contaríamos lo que sabíamos y pediríamos voluntarios para ir a luchar. Vinny incluso aceptó fabricar armas y armaduras para los pocos que se ofrecieron como voluntarios y aún no las tenían. La mayoría ya las tenía, ya sea porque las tenían antes de unirse a nosotros o porque las compraron después, pero algunos no. Esos fueron principalmente los que decidieron no luchar, pero previmos que algunos de ellos cambiarían de opinión y decidirían irse cuando les contaran lo que nos esperaba. No tenía esperanzas de que esa cifra fuera alta, pero al menos esperaba que hubiera algunos. Todo estaba arreglado y teníamos nuestro plan de acción, pero al final de la reunión recibí una bala perdida que debería haber visto venir. Fue cuando todos se estaban levantando que todos me miraron. Ah, joder. ¿Quieren que lo anuncie? Capítulo 179, Esperanza de ayuda. El anuncio fue recibido tan bien como se predijo. Hubo preocupación y pánico, pero no pasó nada descabellado, lo cual fue bueno. No me atrevería a decir que la gente lo tomó con calma, pero no fue un golpe tan grande como algunos podrían haber pensado. Jonathan tenía razón en ese sentido. Fue triste decir que la gente estaba acostumbrada a esto, pero la mayoría de los habitantes de nuestra ciudad pasaron casi un año sobreviviendo por su cuenta en el desierto. Tenían una dureza que los mantenía con vida, lo que significaba que no se asustaban de inmediato cuando escuchaban una amenaza. Si a eso le sumamos el hecho de haber sobrevivido al tutorial, éramos un grupo resistente. Una cosa en la que no pensamos en nuestra reunión, y que realmente deberíamos haber pensado, fue una de las primeras preguntas que se plantearon. Traté de recordar los nombres de todos, ya que era una buena práctica, pero se fue haciendo más difícil a medida que aparecía más gente. Conocer los nombres de las 200 personas que nos acompañaron en el viaje fue más fácil, ya que había menos gente y se unieron espaciados. Pero ahora, con más de 4 veces más gente, esa práctica estaba quedando rezagada y no podía conocer a la persona que hacía la pregunta. ¿Quién luchará contra las olas si todos nos vamos? Era una buena pregunta y necesitaba una respuesta, una que ojalá hubiéramos discutido antes, pero improvisé lo mejor que pude. No es que no estuviera informado sobre el poder de las olas o la mano de obra necesaria para combatirlas, pero hubiera sido bueno pensar un poco más en algo tan importante. En resumen, respondí como si lo tuviera preparado, teniendo en cuenta la fuerza de las olas y que el castillo está casi construido, no será necesario que muchos se queden atrás. Ya hemos hablado de quiénes serán, así que no tienes que preocuparte por dejar nuestro hogar indefenso. Los construimos fuertes por esta razón, ahora todo lo que tenemos que hacer es pararnos sobre ellos. No era necesario decir que debíamos enfrentar la amenaza mayor, todos sabían cuál era más importante.
Fue bueno que esto sucediera después de que el castillo estuviera casi construido, ya que no tendríamos que dejar a tanta gente atrás. La piedra era alta y gruesa, incluso los que no eran luchadores podrían pararse sobre ella y repeler las olas con bastante facilidad. No es que yo tuviera planes para eso. Así como no iba a obligar a la gente a ir a luchar contra los demonios sin querer, tampoco iba a obligar a la gente a luchar aquí sin querer. En un principio, pensé que Abigail y Jonathan se quedarían fuera del grupo y que el resto de mi familia podría venir conmigo si así lo deseaban. Se me ocurrió la idea de llamar a Austen, pero la descarté. Acababa de irse y no estábamos tan indefensos como para llamarlo tan pronto. Sin embargo, decidimos informarle, ya que podría encontrarse con demonios en sus viajes y era mejor que estuviera informado de la amenaza. En la carta que redactamos para enviarle, le recalqué que no debía regresar y que lo teníamos bajo control, pero en última instancia, era su decisión hacerlo o no. Me imaginé que no había muchos en el mundo que eligieran ser mensajeros, o lo suficientemente similares como para cumplir con el mismo propósito, pero teníamos uno en nuestra ciudad. Y ni siquiera tuve que persuadirlo como a los mineros. Solía ser cartero antes de que el mundo terminara y no le importó retomar esa profesión. Las habilidades que le otorgaban no eran innovadoras, ya que todavía estaba por debajo del rango E, pero tenía niveles suficientes para ser eficiente. Viaje un poco más rápido cuando se viaja con un paquete, menor consumo de energía en el camino, los efectos climáticos y ambientales se reducen si son dañinos, cosas que un mensajero necesitaría para realizar su trabajo. Por suerte, era fácil saber dónde se encontraba Austen. Pedirle al último grupo que llegara por donde habían venido la última vez fue suficiente para que el Messenger pudiera partir desde allí. Una de sus habilidades lo guiaría hacia el destinatario previsto si estaba lo suficientemente cerca y lo había conocido antes. Pero quienes se quedarían, eso no fue difícil de determinar. Abigail era esencial para la ciudad en ciernes y no iba a apartarla de eso. Además, no era tan indefensa como creíamos inicialmente. Si bien comenzó como una sanadora pura, las circunstancias la llevaron a adoptar una estructura más híbrida. Era difícil no hacerlo con sus experiencias. La cantidad de combates en los que participaba a medida que ganaba niveles hacía que casi todas las opciones de clase durante las evoluciones estuvieran al menos tangencialmente relacionadas con el combate. Estar en el rango E le dio 3 oportunidades distintas de diversificarse más allá de la sanadora y ella había elegido hacerlo. Su clase actual era un híbrido de maga y sanadora que tenía habilidades para ambas. Podías combinar la mayoría de las clases, pero lo mejor era mantener las mismas estadísticas principales. Combinar guerrero y mago diversificaría demasiado tus puntos y te dejaría en un nivel promedio en ambas, a menos que tuvieras una clase de rareza alta para compensarlo. Todas sus clases se habían centrado en las estadísticas de maná, lo que hizo que el cambio fuera perfecto en comparación con algunas de las otras que conocía. Aunque pensé que era exagerado decir que era una potencia al nivel de Rachel y sus habilidades con el maná, no estaba tan lejos como supuse al principio. De alguna manera, por algún milagro, encontró tiempo para entrenar igual que yo, o incluso más. No en las mazmorras, sino en manipulación directa y otras habilidades manuales. Tenía manipulación del agua, pero por insistencia de Gabriel, entrenó sin usar la habilidad. Su linaje también podría usarse para luchar. La mayoría de las afinidades de agua en mi familia eligieron el mismo linaje, pero Abigail fue más allá de eso. En parte por mi insistencia en el tutorial. Me aseguré de que dejara de lado algunos de los puntos que le di para conseguir un linaje más poderoso. Fue una de mis peticiones más egoístas, pero ella era mi única familia inmediata que quedaba en ese momento. No lo usaba a menudo, pero era un espectáculo verlo cuando lo hacía. Era obvio que Jonathan debía dejarlo atrás, ya que era el defensor más adecuado. Si bien tenerlo conmigo sería una gran ventaja, dejarlo aquí me daría tranquilidad al saber que todos estarían a salvo. No fue necesario defender mi decisión de a quien dejar atrás y mantener el fuerte, ya que nadie tuvo el coraje de preguntar después de mi anuncio. Después de que terminó la reunión y se pasó el SOC, la gente empezó a ofrecerse como voluntaria en masa, algo que me alegró mucho. Eso significaba que teníamos una ciudad de gente con honor. O, como mínimo, decencia, que era lo máximo que podía pedirles. Cuando se hicieron los recuentos y todo estuvo organizado, 415 decidieron irse y dejaron atrás a 453. Casi el 50% estaba dispuesto a enfrentar la amenaza que se desplegaba contra nosotros. El doble de la cantidad habitual que resistió las olas. Se necesitarían algunos días para tener todo preparado, pero la mitad de nuestra ciudad estaba preparada para marchar a la batalla. Se le delegó a otra persona la tarea de informar al grupo que llegaba, ya que mi presencia era necesaria en otro lugar. Yo estaría en la fragua asegurándome de que todos estuvieran armados y protegidos lo mejor que pudiera.
Aston. Fue un tanto melancólico mirar todo lo que habían construido. Habían sobrevivido al tutorial, habían vuelto a las ruinas, habían reconstruido lo que habían perdido, solo para perderlo ahora. Su corazón se llenaba de culpa al pensar en cuántos perderían. Tal como estaban las cosas, les esperaba una batalla cuesta arriba. La gente estaba volviendo a lo que sería su nueva normalidad y todo se vino abajo. Todo por culpa de un idiota que invocó a un demonio. Aston no creyó ni por un segundo que esto no fuera obra de un humano. Había visto el círculo ritual y conocía la zona en la que se encontraba. Un humano había hecho esto y posiblemente podría condenarlos a todos. Todo por el poder. No había previsto que alguien cayera en la tentación tan rápido o se desesperara lo suficiente como para hacer algo así, y esa falta de previsión los estaba perjudicando ahora. Si hubieran construido muros antes o hubieran pasado más tiempo construyendo sus defensas, no estarían en tan lamentable estado ahora. Esa falta de grosor o la escasa altura de sus defensas podían significar la derrota o la victoria, y él no estaba preparado para afrontarlo. En ese momento, la culpa sería suya y de su incapacidad para imaginar. En realidad, casi 4.000 personas trabajaron arduamente para construir lo que pudieron. Antes, aquí vivían miles, pero un año después solo regresó la mitad y aún quedaban menos. Bestias, animales, el medio ambiente. Todo estaba dispuesto a matarlos ahora y ellos habían sido despojados de todas sus protecciones. El invierno, donde antes había unos pocos meses de frío donde los mocos recorrían la ciudad, se convirtió en una lucha de 4 meses por vivir mientras las temperaturas caían en picada. La comida escaseaba y la gente no estaba preparada para las condiciones a las que se enfrentaban. Aston se preguntó cuál sería el número de muertos solo por la nieve. La gente corría de un lado a otro alrededor del fuerte mientras se hacían los preparativos lo más rápido posible. Cuando regresaron, habían comenzado a construir refugios y lugares de conveniencia, pero ahora habían pasado a construir fortificaciones. Desde que se encontró el ritual demoníaco, todos habían trabajado arduamente para asegurarse de que sobrevivieran. Para Aston, ya era casi instintivo mirar las piedras brillantes que se encontraban alineadas frente a él. Las 3 piedras habían sido un golpe de genialidad de uno de los artesanos, pero eran su mayor fuente de preocupación. Señalaron si llegaría ayuda o no. Uno ya tenía una grieta que lo atravesaba, mientras que los otros 2 permanecían inactivos. El estado inactivo estaba bien, ya que aún podían encenderse en algún momento, pero una grieta era diferente. Sabía cuál de los pilones los rechazaba, ya que la distancia y el tiempo de respuesta lo hacían evidente. No fue hasta que el grupo regresó que supo la razón, pero sabía que no recibirían ayuda de ellos hace casi 2 semanas. La torre de alta tensión del sur no les creyó sobre la amenaza que enfrentaban y negó fervientemente enviar ayuda. Afirman, solo quieren que dejemos nuestros muros indefensos. Le entristeció darse cuenta de lo bajo que habían caído como sociedad. En lugar de prestar atención a sus palabras, temieron ser traicionados. Esto demostró los cambios y la desconfianza que ahora albergaba la gente. No es que antes no hubiera desconfianza, pero ahora se había acentuado, más evidente que nunca, según Aston. Si bien sabía que durante esos tiempos difíciles se había sacado a relucir lo mejor de la gente, también había salido a relucir lo peor. Y lo peor de la gente dejaba una impresión que perduraba más tiempo. Estaba bien que desconfiaran, no les reprocharía eso, pero ahora no era el momento. La capital todavía no había respondido y Torrando se había ido. Su vidente solo sabía de 2 torres de alta tensión en las cercanías y una ya las había negado. Por su bien, esperaba que al menos estuvieran preparando defensas como lo estaba haciendo su propia ciudad. Fort Hope no tenía la fuerza para defenderse solo, eso era obvio, pero al menos llevarían consigo a tantos como pudieran. Si hacían lo suficiente, tal vez los demonios flaquearían en la siguiente ciudad o, si no, en la siguiente. Una característica de los demonios era su voraz necesidad de consumir. Los demonios más poderosos podían resistir el impulso y convertirse en grandes planificadores e intrigantes, pero en su forma básica no podían. Si el segundo pilón también los rechazaba, todas sus esperanzas estaban puestas en que no hubiera un demonio evolucionado moviendo los hilos. Si la horda estaba llena de demonlings, tenían una oportunidad de salir de esta. No eran lo suficientemente inteligentes como para formar filas o usar tácticas avanzadas y él podía confiar en el ingenio y las tácticas para tal vez superar esto. Si hubiera un demonio evolucionado en la mezcla, las cosas serían infinitamente más difíciles. Mientras estaba allí sentado pensando en eso, la tercera piedra se iluminó. Honestamente, no esperaba que sucediera, ya que Caroline dijo que el pilono estaba bastante lejos, pero allí estaba. No pudieron comunicar ningún detalle, pero al menos llegaría alguna ayuda. Solo le quedaba esperar que fuera suficiente. Capítulo 180, el bullicio de la ciudad.
Carson. Después de que lo sacaron de la sala de reuniones, él y su grupo tuvieron que esperar en una habitación con poca gente y poca decoración. Podrían haber tenido un poco más de espacio para sentarse, pero a esta altura ya estaban acostumbrados a la naturaleza. Después de unas semanas durmiendo en el suelo, la falta de sillas cómodas no era un gran problema. Una vez concluida la reunión, Carson supuso que el líder hablaría con quien fuera que tuviera como asesor o alguien similar. El hombre no le pareció a Carson el tipo de persona que gobierna solo. No tenía una personalidad controladora ni una necesidad de estar en el poder que indicaría que gobernaba con mano de hierro. Aunque apenas se habían conocido, esa era la sensación que tenía de todos modos. Los dejaron con los brazos cruzados durante unas horas, pero finalmente alguien vino a hablar con ellos. La persona que entró por la puerta no era el dueño de la ciudad, era alguien nuevo que no conocían. No es que el hecho de ser nuevo significara algo, por lo que podían ver, cientos de personas vivían allí y solo habían conocido a un puñado. Lo cual era bueno si lo pensaban bien. Como el asentamiento estaba tan al norte, habían asumido que estaría escaso de gente, pero no era tan malo. Muy lejos de la docena o más que Noah supuso que había. Ni siquiera la mitad de los que tenía Fort Hope, pero suficientes para marcar una diferencia si decidían enviar ayuda, cosa que Carson esperaba que hicieran. La persona que vino a recibirlos esta vez era una mujer en lugar de un hombre, pero había un parecido con el dueño de la ciudad que era inconfundible. Su cabello era castaño, más oscuro que el rubio del hombre, pero tenían una estructura facial similar que denotaba una conexión familiar. Ella no coincidía con el dueño de la ciudad en color de pelo o color de ojos, lo que hacía difícil saber qué tan cercanos eran como familia, pero era obvio que al menos eran familia de algún tipo. Su cabello estaba atado en un moño profesional sin muchos adornos y su apariencia le hizo imaginarse que llevaba gafas, pero no las llevaba. En cambio, sus ojos azules profundos estaban despejados y le recordaban que estaba mirando el océano. Entró rápidamente y se paró frente a ellos sin miedo. Hemos discutido la información y hemos acordado enviar ayuda. Creemos que esta amenaza es lo suficientemente grande como para que la acabemos ahora antes de que se le permita crecer. Sus palabras fueron comedidas y diplomáticas, pero eso no le importó a Carson. Estaban recibiendo ayuda y se había quitado un pequeño peso de encima. Tras pedir voluntarios a nuestra población, unos 400 han optado por permanecer y luchar, incluidos los más fuertes. Con un día o dos para prepararse, estarán listos para partir el miércoles por la mañana. Diciendo lo que había preparado, se dio la vuelta y se fue dejándolos solos nuevamente. Al oír que solo irían 400, se estremeció un poco, pero 400 era mejor que nada. Además, estaban enviando a sus más fuertes, lo cual era algo. Carson no pudo obtener un nivel exacto de cuánta ayuda estaban recibiendo sin conocer los niveles y la potencia de cada uno de los que venían, pero esperaba que fuera suficiente. Sin esta torre, estaban solos. Después de enterarse de que necesitaban unos días para prepararse, hizo los cálculos mentales de cuánto tardarían en regresar. Su grupo estaba desesperado y llegó en menos tiempo del que esperaba, lo que alargó el tiempo. Si salieran dentro de 3 días por la mañana, regresarían en aproximadamente 4 semanas y media. No estaba seguro de cuándo o si los demonios atacarían Fort Hope en ese momento, pero solo podía esperar que lo lograran. Tendría que ser descortés y apresurarlo si fuera necesario, pero eso le parecía bien. Después de que le informaran de la respuesta, al grupo de Carson se le permitió entrar en la ciudad. Hasta el momento, lo único que habían visto eran las 2 habitaciones del castillo, ambas desiertas. En su opinión, resultaba extraño que la gente viviera a cierta distancia, pero no del todo extraño. No estaba lejos, pero lo suficiente para demostrar que se construyó primero y que el castillo de piedra vino después. Las cabañas y los edificios que vieron estaban hechos de madera resistente y estaban dispuestos de manera sensata, pero él podía decir que no estaba destinado a ser permanente. La gente estaba entusiasmada, todos trabajaban en distintas cosas y eran más de los que él imaginaba. Cuando escuchó que 400 personas habían acordado luchar, esperaba que se quedaran 3 veces más, pero fue más bien una división equitativa. Una fila de personas hacía cola en la herrería comunal y los golpes de martillo se oían durante toda la noche, ya que había mucha gente. La frecuencia de los golpes le hizo pensar que todos los herreros de la ciudad no dormían en ese momento. Aparte de los artesanos que trabajaban durante toda la noche, la gente se alineaba en las calles mientras los materiales se trasladaban a donde necesitaban ir y vio flujos de personas que regresaban con una variedad aleatoria de ellos. Era evidente que acababan de salir de una mazmorra, pero era diferente a cómo se hacían las cosas en Fort Hope. La mazmorra en la que estaban estaba estrictamente regulada y solo las personas con permiso podían entrar, y mucho menos salir con el material en la mano. Estaban en una época difícil y necesitaban todo lo que pudieran conseguir,
pero la gente de aquí vendía libremente sus productos sin apenas regulación. Bueno, en su mayoría comerciaban, pero era el mismo sentimiento. La cantidad de monedas que tenía la gente era otra rareza. La persona promedio aquí tenía mucho más que en Fort Hope. A pesar de las diferencias, en cierto sentido era similar a Fort Hope. El aire tenía la misma tensión creciente que se respiraba cuando la gente se preparaba para una pelea. Se fabricaban armas y armaduras a una velocidad tremenda y las forjas devoraban todo el metal disponible. La ciudad trabajaba para asegurarse de que todos tuvieran al menos lo mínimo indispensable antes de ser enviados a la batalla. Mientras caminaban, Victoria y otro explorador que tenían pudieron hacerse una idea de los niveles de todos y eran mucho más altos de lo previsto. Esperaban el mismo nivel promedio que su propia ciudad, pero se equivocaron. El promedio de Fort Hope estaba entre 20 y 30, la línea entre el rango G y el rango F, pero aquí, el promedio estaba más cerca de entre 30 y 40. Los niveles en sí no eran tan diferentes, pero los rangos sí. Había una marcada diferencia entre los rangos que los niveles no indicaban. También tenían más personas en el rango E de lo esperado. No más de las que tenían, pero sí más de lo que indicaba su población. A medida que se iban familiarizando con el entorno e investigando diversas cosas, los días pasaban rápidamente. Mientras esperaban nerviosos para partir, no volvieron a ver a ningún dirigente de la ciudad hasta la mañana en que tenían previsto partir. Quedaron libres de hacer lo que quisieran sin siquiera un vigilante que los vigilara. Demostró un nivel de confianza que Carson pensó que había desaparecido después de que el mundo cambiara, pero no iba a decir nada. Escuchó rumores de que eran invitados, pero eso fue todo. Pero la mayor sorpresa dentro del campamento no fue la gente. Eran los caballos. En Fort Hope no había domadores ni señores de las bestias, por lo que ver a las bestias dentro de la ciudad fue algo inesperado. Fue algo bueno, pero aún así inesperado. Dependiendo de cómo los usen, su viaje podría reducirse considerablemente. Pero la sorpresa no terminó ahí. Además de que todos se prepararon con armaduras y armas, los carros de suministro se empacaron y prepararon a gran velocidad. Parecía que se estaban tomando esto en serio y se estaban preparando para un largo viaje a juzgar por la cantidad de comida que llevaban. Toda la preparación fue lo suficientemente fluida como para delatar experiencia, y esa experiencia se tradujo en que se logró hacer mucho más en los 2 días de lo esperado. No lo describiría como un torbellino, ya que fue demasiado ordenado para eso, pero se logró hacer mucho. Cuando salió el sol del tercer día, parecía que estaban preparados para un viaje que duraría un año, en lugar del mes que duraría. Fue entonces cuando volvió a ver a los líderes de la ciudad. Como el centro de vida y el castillo estaban separados, no tuvieron la oportunidad de ver a muchos de ellos. El mismo hombre que conocieron salió listo para la guerra. Su armadura le quedaba perfecta, como si la hubieran modificado sin cesar para que se ajustara perfectamente a su figura, junto con un arma atada a su espalda. La misma arma que Carson vio durante la reunión. El martillo estaba colocado en su espalda de una manera que no podía distinguir, pero era obvio que era el mismo que vio apoyado en la esquina. Dudaba que tuvieran 2 enormes martillos de guerra hechos de hielo. En lugar de la pieza decorativa que recordaba haber visto antes, ahora la veía bajo una nueva luz. Incluso el hombre parecía diferente. Como si una persona completamente nueva estuviera frente a él. La ropa y el porte civiles habían desaparecido por completo. La persona a la que estaba mirando ahora era una persona con experiencia en batalla. Se sentía cómodo al moverse con la armadura, un andar familiar que indicaba que no era la primera vez que la usaba. Lo mismo con el martillo. Era como si perteneciera a ese lugar y la naturaleza decorativa anterior fuera solo un producto de su imaginación. Por último, Carson sintió una nueva presión sobre él. Le dio escalofríos en la espalda, pero no parecía hostil ni cruel. No era reconfortante ni se oponía a él, simplemente se posaba sobre sus hombros. Otros en un estado similar de preparación para la batalla rodeaban al hombre y muchos de ellos tenían rasgos similares para que Carson lo entendiera. Una familia administraba esta torre. No estaba dirigido por un solo hombre como el de ellos. Después de que el hombre apareció, todos parecieron calmarse naturalmente, como se esperaba de ellos. Una sutil deferencia invadió a la gente y la cacofonía de tanta gente en un solo lugar se apagó cuando el hombre hizo ademán de hablar sin que él tuviera que hacer nada. Ha llegado el momento. Todos sabíamos que este mundo nos pondría a prueba. Que habría amenazas a las que tendríamos que hacer frente y esta es solo una de ellas. No tengan miedo de lo que nos espera, porque es solo la primera de una larga lista de muchas que superaremos. Todos ustedes saben de las pruebas que vendrán más adelante y les imploro que consideren esto como una de ellas. Una prueba antes de que llegue la realidad dentro de unos años. También me gustaría aplaudir a quienes estén dispuestos a enfrentarse a ella.
Se detuvo y miró los rostros por un momento. Sepan que aprecio su voluntad de luchar por esta ciudad y su entusiasmo por arriesgar sus vidas para hacerlo. Sepan que al hacer esto, tienen un honor que la mayoría no tiene. Un honor al ir a la batalla donde su supervivencia no está garantizada. Si alguno llega a caerse durante este tiempo, tenga la seguridad de que me aseguraré personalmente de que todos los que deje atrás estén bien cuidados. De eso tienes mi palabra. Cuando la última palabra sonó, lo golpeó con fuerza. No estaba seguro de qué era, pero sintió que estaba respaldada por una voluntad que no era la suya. Hubo un silencio sepulcral durante un momento mientras todos asimilaban lo que se decía junto con la extraña sensación que los acompañaba. No esperaba que los líderes fueran tan abiertos y francos con la posibilidad de muerte que enfrentaban, pero no causó el pánico que él pensaba que causaría. Era casi como si lo hubieran esperado y estuvieran felices de seguir adelante. No fue hasta que Carson se encontró con alguien que supo la razón. La respuesta era tan tonta que, si no la hubieran dicho con tanta seriedad, habría pensado que era una broma. Él dio su palabra de que nuestras familias estarían bien cuidadas. Tuvo que indagar un poco más para entender por qué la gente estaba tan dispuesta a creerle a ese hombre y no sabía si sentirse feliz o horrorizado con lo que descubrió. ¿Qué clase de sociedad bárbara estaba construyendo este hombre aquí? Cortar las manos de las personas estaba prohibido hace siglos y, sin embargo, este hombre lo utilizó como castigo contra los ladrones.